Nadie puede imaginar el peso que lleva sobre sus hombros alguien que sostiene un hogar con manos cansadas y un corazón lleno de silencios. Porque existen personas que siguen luchando incluso cuando la vida ya les ha arrebatado todo lo que amaban. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia de fe y resiliencia, te invito a abrir tu corazón. Si este mensaje te inspira, considera compartirlo para que la bendición de la esperanza llegue a más personas. Al dar me gusta y suscribirte, nos ayudas a continuar esta misión de fe. Que Dios te bendiga abundantemente por tu apoyo. En lo profundo del campo, donde las montañas parecen tocar el cielo y el viento huele a tierra recién arada, nació una historia de amor tan simple como verdadera. Ana y Beto tenían solo 20 años, pero ya habían descubierto lo que muchos pasan la vida entera sin encontrar, un amor sincero, limpio, sin ruidos, de esos que se construyen con miradas, silencios y trabajo duro. Ella era una joven dedicada, siempre con una sonrisa cansada pero honesta, acostumbrada al sol fuerte y a las manos encallecidas por el asadón y la cocina. Él era un muchacho noble, soñador, con una risa que calmaba cualquier tempestad. Todas las mañanas caminaban juntos hacia el campo, compartiendo sueños mientras el rocío aún descansaba sobre las hojas. Hablaban de tener una familia, de levantar una casita propia de ladrillos, pero, sobre todo, soñaban con abrir un pequeño restaurante de comida casera, donde Ana pudiera cocinar y Beto atender a los clientes. No aspiraban a lujos, querían una vida tranquila, hecha de esfuerzo y fe. Las tardes eran su momento favorito. Beto pasaba por la casa de Ana con un ramo improvisado de flores silvestres, y ella lo recibía con aquellas manos que ya olían a especias, como si estuviera siempre cocinando para la vida misma. Se sentaban bajo un viejo árbol para mirar el atardecer, imaginando cómo sería el futuro, seguros de que Dios ya había escrito algo hermoso para ellos. La gente del pequeño pueblo los veía y decía que habían nacido el uno para el otro. Y así era, porque su amor no estaba hecho de promesas vacías, sino de pequeñas acciones que decían más que cualquier palabra. Eran jóvenes, sí, pero sus corazones parecían haber encontrado un hogar desde el primer día. Nada hacía sospechar que aquel amor tan firme pronto sería probado por la vida. Porque en el mismo campo donde nació su felicidad, también estaba a punto de nacer la prueba más dura que tendrían que enfrentar. El tiempo pasó suavemente para Ana y Beto, hasta que un día, sin previo aviso, la vida cambió de rumbo. Beto, que siempre había sido fuerte como la tierra que trabajaba, comenzó a cansarse con facilidad. Al principio, ambos pensaron que era solo el agotamiento del trabajo. Pero el cansancio se convirtió en fiebre, la fiebre en dolor, y el dolor comenzó a robarle la fuerza para levantarse cada mañana. Ana lo llevó a varios médicos de la ciudad vecina, y todos tenían ese mismo gesto serio que ella evitaba interpretar. Nadie sabía exactamente qué tenía, pero todos repetían la misma frase: debe cuidarse. Su cuerpo está fallando. Todas las noches, Ana se arrodillaba al lado de la cama y oraba con lágrimas silenciosas. Beto, a pesar del sufrimiento, siempre buscaba la mano de ella para darle calma. Ana, Dios tiene un plan, decía él con la voz débil, pero con la fe intacta. Pero yo no quiero un plan sin ti, respondía ella temblando. Los días se volvieron más oscuros. Beto ya no podía trabajar, apenas podía caminar. Los médicos finalmente admitieron que no había tratamiento que frenara el avance de su enfermedad. Ana sintió que el mundo se derrumbaba sobre su cabeza, pero aún así no dejó de orar. Oró por un milagro, por tiempo, por fuerza, por cualquier señal. Fue en medio de ese dolor que descubrió algo que sacudió su alma: estaba embarazada. La noticia la golpeó con una mezcla de miedo y esperanza. Corrió a contárselo a Beto, quien la escuchó con lágrimas en los ojos.
Nuestro hijo, susurró él, acariciando su rostro. No puedo irme tranquilo si dejas de soñar. Prométeme que vas a continuar. Prométeme que vas a luchar por lo que soñamos. Ana asintió, aunque por dentro sentía que se partía en 1000 pedazos. Sabía que la promesa que Beto le pedía era, en realidad, un adiós disfrazado de fe. Pocos días después, Beto cerró los ojos por última vez mientras sostenía la mano de Ana sobre su corazón. Ella sintió que el mundo se detenía, pero dentro de su vientre una vida comenzaba a latir, un milagro en camino, un motivo para seguir adelante. La partida de Beto dejó un silencio tan grande en la casa que hasta el viento parecía entrar despacio para no herir más. Ana, con solo 20 años y un vientre que comenzaba a crecer, se encontró enfrentando un mundo que no le dio tiempo para llorar todo lo que quería. La vida en el campo no se detiene por el dolor. Es necesario comer, trabajar, seguir adelante, aunque el alma esté hecha jirones. Todas las mañanas, Ana se levantaba antes del amanecer, se sentaba al borde de la cama que antes compartía con Beto y respiraba hondo, como si eso pudiera darle la fuerza que él ya no podía darle. A veces, acariciaba su vientre y murmuraba, «Hijito, vamos a salir de esta, aunque mamá tenga miedo». Sabía que no podía quedar atrapada en el dolor. Con el embarazo avanzando, aceptó trabajos como cocinera y limpiadora en casas ajenas, preparando almuerzos, sopas y comidas para familias que la contrataban por día. Caminaba largos trayectos bajo el sol caliente, con el vientre creciendo y las manos siempre oliendo a cebolla, a humo de leña, a esfuerzo puro. A veces, mientras revolvía una olla enorme, sentía que el vapor empañaba sus ojos y no sabía si era por el calor o por las lágrimas que se escapaban sin permiso. Por la noche, se arrodillaba al lado de la cama y hablaba con Dios, no siempre con palabras suaves. A veces agradecía porque su hijo venía sano, porque aún tenía trabajo, porque todavía podía levantarse. Pero otras veces golpeaba el suelo de tierra con las manos y lloraba, preguntando, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué a él? ¿Por qué ahora? Y aún así, nunca dejó de orar. La fe era lo único que no había perdido. Aunque estuviera rota, aunque su voz temblara, aunque su corazón no entendiera, ella seguía hablando con Dios. Las mujeres del pueblo admiraban a Ana en silencio. Veían cómo, incluso con su gran vientre, seguía trabajando desde temprano, sin quejarse. Veían cómo no dejaba morir los sueños que un día construyó junto a Beto, pero también veían su mirada cansada, esa que solo tienen quienes cargan su dolor en soledad. El embarazo avanzó entre madrugadas frías, manos cansadas y oraciones entrecortadas. Cada movimiento del bebé dentro de ella era un recordatorio de que, aunque Beto ya no estuviera allí, la vida continuaba empujándola hacia adelante. Y así, entre fe, cansancio y un amor que todavía dolía, Ana se preparaba para el momento más importante de su vida, traer al mundo al hijo del hombre que amó y comenzar una historia completamente nueva. El día del nacimiento de David llegó envuelto en un cielo gris, como si el clima reflejara las emociones de Ana, miedo, cansancio, pero también una esperanza que no sabía explicar. Las contracciones comenzaron mientras preparaba el almuerzo en la casa donde trabajaba. Su patrón la llevó de urgencia al pequeño centro de salud del pueblo. Allí, con el sudor pegado a la frente y las lágrimas mezclándose con el recuerdo de Beto, Ana dio a luz a un niño fuerte, de brazos inquietos y ojos enormes, tan vivos que parecían mirar directamente al alma. «Es un niño hermoso», dijo la enfermera, colocándolo sobre su pecho. Ana lo sostuvo como si su vida dependiera de ello. «Hola, David», susurró. «Tu papá estaría orgulloso». Regresar a casa con un bebé en brazos y sin Beto fue una de las experiencias más duras que Ana enfrentó. Las noches eran largas, los llantos frecuentes y el miedo constante.
Miedo de no ser suficiente, de no poder darle lo que él merecía, de fallarle a la memoria de Beto. Pero cada madrugada, cuando David se despertaba con hambre, ella lo miraba y encontraba una fuerza que no sabía que tenía. Los años pasaron rápido, llenos de sacrificios invisibles. Ana aceptaba todo tipo de trabajo, cocinar para vender, lavar ropa ajena, limpiar casas, preparar almuerzos para los obreros, vender pasteles y bocadillos por la mañana. David, desde pequeño, creció viendo a su madre correr de un lado para otro, para que nunca faltara un plato en la mesa. Él mismo se acostumbró a acompañarla, sentado en un banquito de madera mientras ella cocinaba, observando cómo movía las ollas, como si la cocina fuera su propia forma de orar. Todas las noches hacían lo mismo. Se sentaban al lado de la cama, se tomaban de las manos y oraban. Ana pedía fuerza, David pedía que los ojos de su madre ya no estuvieran tristes. Las navidades eran simples, sin regalos caros ni adornos lujosos, a veces solo una vela en la mesa, una sopa caliente y un abrazo fuerte. Pero siempre había fe. Era lo único que no costaba dinero, lo único que no se perdía. Cuando David cumplió 9 años, ya era un niño inteligente y bondadoso, con una madurez que solo tienen los hijos que han visto luchar a sus madres. Una mañana, mientras terminaban de preparar un almuerzo, David la miró en silencio. «Mamá», dijo con voz suave, «creo que cocinas más rico que mucha gente que tiene restaurantes elegantes». Ana soltó una risa corta, cansada. «Ay, hijo, ojalá la vida fuera así de simple». «¿Y por qué no?», insistió él. «Mi papá decía que un día tendrías tu propio restaurante, ¿no?». El corazón de Ana se encogió. Recordaba perfectamente las palabras de Beto. «Sí, hijo, pero los sueños también cuestan dinero y tiempo, y yo solo tengo 2 manos». David bajó la mirada, pero esas palabras quedaron flotando en el aire. Un día, mientras entregaban almuerzos en el centro del pueblo, un señor mayor los observó desde lejos. Vio el cuidado con que Ana montaba los platos y la rapidez con que David repartía los cubiertos. Cuando probó la comida, su expresión cambió. «¿Quién preparó esto?», preguntó sorprendido. «Mi madre», respondió David con el pecho inflado de orgullo. «Señora, esto está delicioso». Ana levantó la mirada, tímida. «Muchas gracias, señor. Hago lo que puedo». El hombre negó lentamente con la cabeza. «No, mi señora. Usted no hace lo que puede. Usted cocina como alguien que tiene un don, de esos que Dios no le da a cualquiera». Ana se quedó sin palabras. Nadie le hablaba así. El hombre continuó: «Tengo un local comercial vacío en la entrada del pueblo. Está cerrado hace tiempo, pero si usted quisiera, podría usarlo para empezar su propio negocio». El corazón de Ana dio un vuelco. «Señor, yo no sé si podría pagar el alquiler», tartamudeó. «No estoy hablando de dinero ahora», la interrumpió él suavemente. «Estoy hablando de una oportunidad. No se preocupe por el alquiler los primeros meses. Solo inténtelo». El miedo la atravesó. Era una propuesta demasiado grande. «Yo no sé si pueda», susurró. El hombre sonrió. «Dios no pone sueños en manos vacías, mi señora. Usted solo tiene que dar el primer paso». A su lado, David tenía los ojos llorosos. «Mamá», dijo en un hilo de voz, «por favor, hagámoslo. Por ti y por papá». Al oír el nombre de su padre, el pecho de Ana se apretó. Se giró hacia el hombre y dijo con voz un poco más firme: «Agradezco su oferta. Necesito hablar con Dios y con mi hijo. Mañana le daré mi respuesta». Esa noche, después de que David se durmiera, Ana se arrodilló,
como siempre, y dejó que su corazón hablara con Dios. A la mañana siguiente, con el corazón tembloroso, buscó al hombre en la plaza. Él estaba sentado en el mismo banco, como si supiera que ella volvería. «Acepto», dijo Ana, respirando hondo. «Quiero intentarlo». La sonrisa del hombre iluminó su rostro. «Entonces, prepárese, mi señora, porque a veces Dios tarda, pero cuando llega, llega con todo». Y así, con miedo, con dudas, pero también con una fe que finalmente despertaba, Ana dio el primer paso hacia la promesa que Beto le dejó antes de partir. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta al milagro más grande de su vida. El local comercial era pequeño, con paredes descascaradas y ventanas llenas de polvo. Pero para Ana, era tierra santa. Un sueño en ruinas, sí, pero un sueño al fin y al cabo. Durante una semana entera, ella y David trabajaron sin descanso. Barrieron, pintaron, limpiaron hasta que la luz pudo entrar. La primera comida que vendieron fue simple: arroz, frijoles, pollo guisado y ensalada fresca. El aroma comenzó a salir por las ventanas y, como si tuviera vida propia, la gente del pueblo empezó a acercarse. Las primeras 10 personas quedaron maravilladas. Al día siguiente, llegaron 20. Una semana después, Ana se despertaba a las 4 de la mañana para cocinar suficiente para todos. El señor mayor pasó un día y observó en silencio el lugar lleno. «Se lo dije, doña Ana», comentó con orgullo. «Cuando Dios sopla, las puertas se abren solas». Llegó diciembre. La ciudad se llenó de luces y un espíritu festivo que Ana no sentía desde que Beto estaba vivo. Una noche, mientras cerraban, David se acercó. «Mamá, este año tendremos cena de Navidad». Y no solo eso, susurró como si fuera un secreto: «Este año habrá regalos». Los ojos de David se abrieron como si hubiera escuchado un milagro. «¿De verdad?» «De verdad», respondió ella con una sonrisa que nacía del alma. El 24 de diciembre, el restaurante parecía otro. Ana colocó un pequeño árbol en un rincón. Cocinaron un gran banquete. Cuando cerraron al final del día, se sentaron junto al árbol, solos, pero completos. «Mamá», dijo David, «esta es la mejor Navidad de mi vida». Ana lo abrazó fuerte. «La mía también, mi amor». El niño se separó un poquito y miró hacia arriba, como si hablara con alguien. «Papá, ¿lo viste?» Mamá lo logró. Y fue entonces que Ana, por primera vez en muchos años, sintió paz. Una paz que le recorrió el pecho como un abrazo cálido del cielo. Sintió que Beto estaba allí, orgulloso, que Dios había escuchado cada lágrima, cada oración. Encendió una vela y dijo: «Gracias, Señor, porque nunca me dejaste sola». Mis manos estaban vacías, pero mi fe nunca lo estuvo. David apoyó la cabeza en su hombro, respirando tranquilo. Y así, bajo luces de Navidad humildes pero llenas de significado, madre e hijo celebraron el milagro más grande: la fe que sostiene, el amor que permanece y la esperanza que llega como respuesta a todo lo que un día pareció imposible. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta jornada. Que esta historia te recuerde que, incluso en las noches más oscuras, Dios está escribiendo un nuevo amanecer para ti. Él nunca te abandona. Mantén tu fe, porque tu milagro también está en camino. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen siempre.